En sintonía con el Concejo de Montgomery, un programa que busca empoderar a la comunidad latina con información valiosa e impulsar el diálogo y la participación cívica en los procesos locales. ¿Cómo está? Les saluda Lilian Mas y esto es En Sintonía con el Concejo del Condado. En la edición del día de hoy estaremos conociendo al nuevo presidente del Concejo, el concejal Hans Riemer. Él está hablando sobre todos los puntos más importantes en su agenda para el año 2018 y sobre todo aquellos temas que más afectan a la comunidad latina. Espero esta edición sea de su agrado. You say that it's very important for you education, but there are a lot of kids in our schools that are afraid that their parents are going to get deported, and many of them it's affecting them psychologically, and also therefore it has a repercussion in their education, right, in their performance. How are you trying to, or are you going to try to work this with schools so they have like a middle point, or at least a way to release their fears or their frustrations? ¿Cómo va a trabajar con las escuelas? Porque hay muchos niños que están en el temor de que sus padres van a ser deportados y de esa manera también eso repercute de una u otra forma en su desempeño escolar. ¿Cómo ellos piensan trabajar en esto? Well, our schools are, making the teachers aware of how to identify children who have these worries, and we are increasing funding for school counseling so that there can be a health employee in the school to work with the children to help them through. So ellos van a estar apoyando las escuelas para que puedan financiarse consejeros escolares que de una u otra manera puedan hablar con estos niños. I also wanted to ask you, one of the things that are affecting the Latino community, and not only the Latino community, but the perception that there is about the Latino community is this whole thing with MS-13. You guys have been working hard and tackling this problem. Yeah. But what's your, I don't want to say promise, but like, what's your views on this, and what's in your agenda for this particular issue? Thank you. Well, first of all, I want to say that I think no one is more affected by MS-13, of course, than our Latino community. It's the young people who are more often the victims of MS-13. Mi pregunta hacia él fue, I'm going to translate the question. Mi pregunta hacia él fue, hablando de la comunidad inmigrante, uno de los problemas que ahorita está viendo afectado el condado de Montgomery es todo ese tema de la mara salvatrucha o la MS-13. Y no solamente es el efecto que está teniendo dentro de la comunidad, pero también la percepción que otras comunidades tienen de todos como latinos. Entonces, ¿cuáles son sus planes? Entonces, él dice, definitivamente esto es un problema que nos está afectando a todos, pero ellos están poniendo su mayor esfuerzo para poder combatir los efectos de la mara salvatrucha. We had a town hall for young people 2 weeks ago, and an 11-year-old boy came and told us how afraid he was of being targeted by MS-13. Tuvimos una junta comunitaria y un niño de 11 años se levantó y les dio a conocer cómo tenía él, que tan temeroso estaba él de una u otra manera querer ser reclutado por la mara salvatrucha. We are doing everything that we can to help young people stay away, stay free from MS-13, and to prosecute MS-13 as aggressively as possible. Estamos haciendo todo lo posible para poder establecer programas que eviten que la gente, que los jóvenes se metan a estas pandillas, pero también estamos haciendo todo lo posible para de una manera agresiva atacar la pandilla MS-13. So we have more after-school programs, more youth, engagement programs, and we have more lawyers, prosecutors, helping to bring justice when we identify crime. Estamos estableciendo más programas para después de las escuelas, para que los jóvenes puedan
mantenerse ocupados, y también estamos poniendo programas en los que ellos puedan buscar una u otra manera de hacer deportes, pero también están invirtiendo mucho dinero en lo que es el sistema judicial para que la ley sea más fuerte sobre ellos y se capturen más rápido. One of the challenges that the police department has is the fact that the people are afraid to contact the police department. Yeah. And you guys, how are you planning to fix this? Yes. Well, we need our residents to help us stop MS-13 by reporting crime. So, le pregunté cómo ellos, uno de los retos más grandes que ellos tienen, al menos el departamento de policía tienen, es que la gente no se está acercando a ellos para denunciar las actividades delictivas de estas pandillas. Entonces, le pregunté cómo planean parar esto. Dice, necesitamos, lo que dice el concejal, es que la gente en realidad venga y se acerque al departamento de policía. And in Montgomery County, the police will never ask about immigration. They are not allowed to, and they don't want to know. En el condado de Montgomery, la policía nunca va a preguntar su estatus migratorio, nunca lo va a hacer. So, we think that is the right way, but we know that not everyone understands that is our policy, that not everyone knows that. Eso es como es, pero me parece que muchas veces la gente no entiende o no conoce que esa es nuestra política. There's another fact as well, is the fear that the police somehow will tell their names, Yeah. right? There's a way they can contact the police in an anonymous way, and but they're afraid because we come from a culture that police might be involved. What's the case in the Montgomery County? Muchas de las personas tienen miedo de contactar a la policía porque sienten que de una u otra manera los delincuentes se van a dar cuenta de que fueron ellos los que hablaron. En nuestros países, más o menos esto se practica cuando la policía está envuelta también en actividades delictivas, pero ¿cuál es la situación en el condado de Montgomery? Our police will not share any names anonymously or not anonymously. Nuestro departamento de policía, les puedo asegurar, que no va a compartir ninguna información, ya sea que estén hablando de manera anónima o no estén hablando de manera anónima y quieran hacer sus preguntas, dar sus testimonios. Everyone is safe to report crime. Everyone is safe to talk to the police. Everyone is safe to share their names with the police. Todo el mundo tiene que tener la seguridad de que van a estar, que valga la redundancia, seguros de hablar con la policía, de dar su información o de dar cualquier pista de algún caso con la policía. The only people who are not safe is people who commit serious crime. Las únicas personas en el condado de Montgomery que no van a estar seguras son las personas que cometen crímenes. And so, that is how we handle things here in Montgomery County. Y así es como manejamos las cosas aquí en el condado de Montgomery. We're running out of time, but I want to talk a little bit more about education. There are a lot of kids that are trying that maybe they have just come recently to this country and they're trying to adapt to the system. Are you guys planning to invest in this kind of community? Yes. Well, we know that young people coming into the schools are when you come in halfway through the year, or this is your first time in a school, it's challenging. So that's why we're investing in more teaching positions and more classroom support positions, because it takes more effort to help every child succeed. Mi pregunta fue, ¿tienen algún plan en particular para los chicos que vienen llegando recientemente a este país y que les está costando adaptarse? Entonces dice que sí, que ellos están invirtiendo bastante en mejorar la calidad de la educación que se les están dando y en incrementar el número de personas que están dentro de los salones de clases. And we also want to help more children come into kindergarten ready to learn. And so we're doing more child care support, more pre-K support, so that every family can have access to the kind of educational opportunities that upper or middle class families have. Y también queremos
Estamos tratando de darle una mejor preparación a todos aquellos chicos que están empezando su vida escolar y tienen que empezar en lo que es el pre-kinder, en las clases primarias, ¿no? Las primeras clases que van a tomar, porque queremos que todo el mundo tenga acceso al mismo nivel de educación que aquellas personas que tienen una mejor capacidad adquisitiva. So that is one of the biggest priorities in Montgomery County is continuing to invest and support education. Así que es una de las mayores prioridades que el condado de Montgomery tiene, y es continuar invirtiendo en la educación. Así, right now, you invest half of your budget in education, but we are still having overcrowded schools. How are you guys planning to work that out? Yes, well, we're always trying to reduce the class size. That's really the important thing. We tend to have larger schools, but we're still trying to have smaller size classes. Sí, nosotros actualmente estamos tratando y trabajando para tratar de reducir los tamaños de las clases. Tenemos escuelas grandes, pero estamos tratando de que cada vez sea menor el número de estudiantes dentro de las clases. So, my children attend schools, 650, 700 students, but the kids in the classroom is only 21, 22, and I think it's okay. Ok, entonces dice, sus hijos van a escuelas donde hay 700 estudiantes, pero dentro de los salones de clase hay de 20 a 22 estudiantes. Affordable housing. Yes. It's a big challenge for our community. Yeah. And you guys did some changes in regards of the like the tenant bill last year. So Yeah. that's a big advance and a victory for our community who had to live under very precarious circumstances, but changes are being made. What's going to be the case for affordable housing? Well, last year, as you said, we made a significant change. We've added a lot more people to help inspect housing and make sure that the housing that people live in is, good quality. It's what people are paying for. Entonces dice, sí, el año pasado hicimos algunos cambios en cuanto a las leyes que regulan lo que es la manera como se hacen los negocios con las personas que rentan casas. Así que lo que queremos asegurarnos este año es que las personas tengan viviendas con alta calidad. So we need support from the community too. We need people who live to tell us when they have housing problems. And one of the surprises that we found was that people were not telling the county. They maybe were afraid to call the county, but they were not telling us about the problems that they were experiencing. Pero dice él, es un trabajo en conjunto. Necesitamos que las personas que estén teniendo algún tipo de problema dentro de sus comunidades le digan al condado, le dejen saber cuáles son esos problemas para que el condado pueda intervenir. So we hope that, those listening to the show will know that if you call the county for an inspection, it's the same kind of issue. Your name will not be shared with anyone. Like, we are here to support your housing needs. Y al igual que se les dice que contacten a la policía para cualquier tipo de crimen, ese es el mismo caso cuando usted hace las denuncias de acerca de las personas de las que usted renta una casa. Es el hecho de que su información se va a mantener segura, no será compartida. So if your housing is not clean, if it's not properly insulated, if the air conditioning isn't working, if there's mold, we want to know, and we will work with the landowner and with you to bring a change. So, si su casa se le está cayendo el techo o no está limpio en sus alrededores o se le mete el aire helado o no les funciona el aire acondicionado, todas esas cosas, usted tiene el derecho de reportarlos. Usted tiene que reportarlos primero a que las personas a la administración a la que usted le renta su apartamento, pero si ellos no lo arreglan, usted tiene todo el derecho de contactar al condado. How can they contact the county? Well, you can always call 311. Usted siempre tiene la línea disponible del 311. And we have people who speak many languages as well. Y tenemos personas que hablan muchos idiomas, entre ellos el español. Y con esto nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos acompañe todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en Radio América. Esto es 1540 AM. Yo soy Lilian Mas y esto ha sido En Sintonía con el Concejo del Condado. Hoy
1 de cada 4 jóvenes en los Estados Unidos es hispano. Eso significa que muchos de los futuros médicos, ingenieros, científicos y empresarios de nuestro país pueden ser tus hijos. Todos sabemos lo difícil que es para ti enviarlos a la universidad. Por eso queremos que sepas que no estás solo. Y que cada día más gente te apoya para que lo logres. Muchos te apoyan y el Hispanic Scholarship Fund te ayuda a preparar, planear y pagar la universidad de tus hijos. Infórmate en hsf.net. Me dieron el trabajo. Sí. El trabajo es suyo. Hoy tengo un trabajo. Buena suerte, mamá. Dona a Goodwill. Ayuda a brindar capacitación laboral en tu comunidad.